Bueno, vamos a resolver el ejercicio 463 del libro Mecánica de Fluidos, cuarta edición, que dice que para el campo de velocidad del problema 460, acá tenemos el campo de velocidad del problema 460, calcule la razón de deformación por esfuerzo cortante en el plano XY. Entonces primero vamos a analizar el campo de velocidad del problema 460, que estaba por vector velocidad igual a U mayúscula más A sub 1X más B sub 1Y, todo esto en la dirección Y, más V mayúscula más A sub 2X más B sub 2Y, esto en la dirección J. Con esto en mente sabemos que este campo de velocidad tiene dos componentes, es decir, la componente U de la velocidad, que es la que acompaña a la I, que es U mayúscula más A sub 1X más B sub 1Y, y la componente V de la velocidad, que es la que acompaña todo lo que acompaña a la J, los términos que acompañan a la J, que es V mayúscula más A sub 2X más B sub 2Y. Y asimismo podemos inferir que el componente W de la velocidad es igual a 0 porque no hay nada que acompañe a una K, y porque el mismo enunciado del problema 460 nos dice que el campo de velocidad es bidimensional. Entonces, con esto en mente, pasamos al segundo apartado del enunciado, que nos dice calcule la razón de deformación por esfuerzo cortante en el plano XY. Entonces la razón de deformación por esfuerzo cortante está por la siguiente ecuación, que dice que la razón de deformación por esfuerzo cortante en el plano XY es igual a un medio de la derivada parcial la derivada parcial de u con respecto a y más la derivada parcial de v con respecto a x. Entonces, si reemplazamos el u y el v por las componentes u y v de este campo de velocidad, tendremos que la deformación por esfuerzo cortante en el plano xy está dado por un medio de la derivada parcial de u más a sub 1x más b sub 1y, todo eso con respecto a y, más la derivada parcial de v mayúscula más a sub 2x más b sub 2y, todo esto con respecto a x. Entonces acá podemos aplicar distributiva. Lo que hacemos es hacer las derivadas término a término. Entonces tendríamos que la deformación por esfuerzo cortante en el plano XY es igual a un medio de, entonces aplicamos distributiva, de derivada parcial de u mayúscula con respecto a y, más derivada parcial de a sub 1x con respecto a y, más la derivada parcial de b1 con respecto a y. Entonces acá ya separamos todos los valores de la componente v de la velocidad, seguimos con los de la componente v, tendríamos la derivada parcial de v con respecto a x, más la derivada parcial de a sub 2x con respecto a x, más la derivada parcial de b sub 2y con respecto a x. Y con esto entonces ya podemos derivar. Entonces la derivada parcial de u con respecto a y, u es una constante, la derivada parcial de una constante con respecto a y es 0, acá lo tenemos 0. La derivada parcial de a sub 1x con respecto a y, si tenemos una derivada de x con respecto a y, esto se toma como una constante, por lo tanto es 0. La derivada parcial de b1y con respecto a y, entonces la derivada parcial de y con respecto a y es 1, por la constante que lo acompaña, que es b1, tendríamos más b1. La derivada parcial de v mayúscula con respecto a x, esto es igual a 0, es una constante. La derivada parcial de a sub 2x con respecto a x, entonces la derivada parcial de x con respecto a x es 1, por la constante que lo acompaña es a sub 2, sumamos más a sub 2. Y la derivada parcial de u b sub 2y con respecto a x, entonces tenemos una derivada parcial de y con respecto a x, se toma como una constante, esto es 0. Entonces tendríamos 0 más b1 más 0 más a sub 2 más 0, todo esto factor de un medio. Entonces simplificamos los ceros, quitamos los ceros, tendríamos entonces que la razón de deformación por esfuerzo cortante en el plano XY, o sea epsilon XY, es igual a un medio de b sub 1 más a sub 2.